Engañé a mi esposa mientras convencía a todos de que sus sospechas eran parte de su depresión. Durante casi un año mantuve una aventura mientras convencía a mi esposa de que sus sospechas eran un síntoma de su depresión. No necesitaba inventar grandes historias. Me bastaba con hacerla dudar de detalles pequeños. Una notificación que ella estaba segura de haber visto. Una cena de trabajo que terminaba 2 horas más tarde de lo previsto. Un perfume distinto en mi camisa. Un recibo que aparecía dentro del automóvil y que yo aseguraba no haber visto nunca. Cuando Marina preguntaba, yo no me defendía con desesperación. La miraba con preocupación. Le preguntaba si había dormido bien, si había tomado sus medicamentos o si llevaba varios días sintiéndose ansiosa. Después le decía que me preocupaba verla buscando problemas donde no existían. A veces terminaba disculpándose conmigo. Eso era lo que más me gustaba. No la infidelidad. El control. Mi nombre es Alejandro. Tenía 40 años y llevaba 11 casado con Marina. No teníamos hijos, aunque durante varios años hablamos de intentarlo. Después llegaron los problemas de ansiedad, una pérdida familiar difícil y una depresión que ella nunca terminó de superar por completo. Antes de todo eso, Marina era distinta. Trabajaba en una agencia de publicidad, organizaba cenas, viajaba con amigas y podía hablar durante horas con cualquier persona. Era rápida, observadora y difícil de engañar. Con el tiempo empezó a dormir mal. Renunció a su empleo después de varios meses de ausencias y ataques de ansiedad. Dejó de responder mensajes. Cancelaba planes a último momento y algunas mañanas no encontraba fuerzas para levantarse de la cama. Yo me convertí en la persona que explicaba su estado a los demás. Al principio fue necesario. Cuando su madre llamaba y Marina no quería hablar, yo decía que estaba descansando. Si una amiga preguntaba por qué había cancelado otra salida, explicaba que estaba teniendo una semana complicada. La acompañaba a algunas consultas y me encargaba de recordar citas, medicamentos y pagos. Todos me agradecían. Su madre decía que Marina tenía suerte de tenerme. Sus amigas me llamaban paciente. Hasta su terapeuta comentó una vez que contar con una pareja estable podía facilitar mucho su recuperación. Yo disfrutaba escuchar eso. No porque quisiera verla sufrir. Nunca pensé en mí mismo como alguien cruel. Simplemente me gustaba ser necesario. Mientras Marina dependiera de mí para organizar su vida, también dependía de mí para comprenderla. Yo decidía cuando estaba cansada, cuando estaba exagerando y cuando una preocupación merecía atención. Cuando alguien intentaba acercarse demasiado, yo lo apartaba con delicadeza. Su hermana, Daniela, quiso quedarse con nosotros durante una semana después de notar que Marina había perdido peso. Le dije que recibir visitas podía alterar su rutina. Una amiga llamada Paula insistió en llevarla a almorzar. Le expliqué que Marina estaba atravesando una etapa en la que demasiadas preguntas la hacían sentir observada. Su madre propuso que pasara unos días en casa de ellos. No creo que sea buena idea sacarla de su entorno, respondí. Yo sé cómo manejarla cuando tiene una crisis. Nunca les prohibí verla. Eso habría parecido control. Solo conseguía que sintieran que cualquier intervención podía empeorarla. Y como yo era el esposo que preparaba las comidas, organizaba sus citas y hablaba con voz cansada sobre lo difícil que era verla así, todos confiaban en mí. La aventura comenzó con Valentina. Trabajaba en otra área de la empresa donde yo era gerente regional. Tenía 32 años, era ambiciosa y sabía escuchar sin convertir cada conversación en un problema que debía resolverse. Al principio almorzábamos con otros compañeros. Después empezamos a quedarnos solos. Valentina sabía que Marina estaba deprimida porque yo se lo conté. Le dije que nuestro matrimonio llevaba años vacío, que dormíamos en habitaciones separadas algunas noches y que yo permanecía allí porque temía lo que Marina pudiera hacerse si la abandonaba. Eso no era completamente cierto. Marina y yo todavía compartíamos cama. Aún teníamos momentos buenos. Algunas noches cocinábamos juntos y veíamos televisión como antes. Ella seguía diciéndome que me amaba. Pero esa versión no conseguía que Valentina me admirara. La versión donde yo sacrificaba mi felicidad para cuidar a una mujer frágil sí. Nuestra primera relación física ocurrió después de una cena de trabajo. No fue un accidente. Yo había reservado una habitación con anticipación. Aún así, cuando regresé a casa y encontré a Marina dormida en el sofá, me convencí de que no había hecho algo especialmente grave. No pensaba dejarla. Continuaría pagando las cuentas. Seguiría acompañándola a sus citas.
Mi aventura no cambiaría nada mientras ella no lo supiera. Esa se convirtió en mi frase favorita. Si ella no lo ve, no le hace daño. Se la dije a Valentina la primera vez que expresó culpa. Pero vive desconfiando de ti, respondió. Marina desconfía de todo cuando está mal. ¿Y si descubre algo? No lo descubrirá. Lo decía con seguridad porque creía conocer cada movimiento de mi esposa. Sabía cuándo dormía, cuando revisaba el teléfono, qué preguntas podía hacer antes de comenzar a sentirse culpable por haberlas hecho. Cuando encontraba algo sospechoso, yo no necesitaba demostrar que estaba equivocada. Solo necesitaba relacionarlo con su salud mental. Una noche vio un mensaje de Valentina que decía: «Todavía tengo tu camisa». Yo había dejado una camisa en su apartamento después de derramar vino. Marina sostuvo el teléfono frente a mí. «¿Por qué tiene tu camisa?» Ni siquiera miré la pantalla demasiado tiempo. Fue después de la cena del equipo. La manché y ella la llevó a una tintorería cerca de su casa. «Nunca me dijiste eso. Porque no era importante. ¿Por qué te escribe a esta hora?» Suspiré. No con nervios. Con cansancio. «Marina, llevas varios días durmiendo poco. No cambies el tema». No lo estoy cambiando. Estoy tratando de entender por qué esto te parece una prueba de algo. Terminamos discutiendo. Ella lloró. Yo le dije que me dolía que, después de todo lo que hacía por ella, me tratara como si fuera un enemigo. A la mañana siguiente me pidió perdón. Yo la abracé, preparé café y borré toda la conversación con Valentina. No sentí culpa. Sentí satisfacción por haber manejado bien la situación. Empecé a creer que siempre podría hacerlo. Valentina también disfrutaba de aquella dinámica al principio. Le gustaba que yo buscara momentos para verla, que inventara viajes de trabajo y que respondiera sus mensajes mientras Marina estaba en la habitación de al lado. Pero con el tiempo empezó a cansarse de ser invisible. Quería fines de semana. Fotografías juntos. Fechas concretas. Me preguntaba cuándo dejaría a Marina. Yo nunca prometía una fecha. Le decía que debía esperar a que Marina estuviera más estable. Era una excusa perfecta porque no podía medirse. Cada vez que mi esposa parecía mejorar, yo decía que todavía era demasiado pronto. Cada vez que empeoraba, decía que no podía abandonarla en ese estado. Así mantenía a ambas mujeres exactamente donde quería. Marina dependía de mí porque creía que yo era la única persona capaz de tolerar su depresión. Valentina esperaba porque creía que mi permanencia era un sacrificio temporal. Y yo recibía admiración de las dos. Las cosas empezaron a complicarse cuando Marina trató de retomar su vida. Volvió a hablar con Paula. Empezó a salir a caminar sola. Actualizó su currículum y mencionó la posibilidad de buscar trabajo a medio tiempo. Yo fingí apoyarla. Pero cada paso hacia la independencia me incomodaba. Cuando consiguió una entrevista, le recordé que la última vez que trabajó terminó agotada y que quizá estaba intentando avanzar demasiado rápido. La noche anterior le dije que parecía ansiosa. Dormimos mal. A la mañana siguiente canceló la entrevista. Tal vez tenías razón, me dijo. Solo quiero que te cuides. En realidad, quería que siguiera necesitando mi opinión antes de tomar cualquier decisión. También empecé a notar que Marina observaba más. Un viernes preguntó por qué el kilometraje del automóvil era demasiado alto para haber ido únicamente a la oficina. Otra noche encontró en mi chaqueta una tarjeta de acceso de un hotel. Le dije que la empresa había celebrado allí una conferencia. La conferencia fue el mes pasado, respondió. No esperaba que lo recordara. Utilicé la misma chaqueta. La tarjeta estaba en el bolsillo del pantalón que llevabas ayer. Me quedé callado unos segundos. Después cambié de estrategia. ¿Volviste a revisar mi ropa? Estaba lavándola. Marina, esto está empezando a preocuparme. Ella soltó una risa nerviosa. Claro. Siempre termina preocupándote mi comportamiento. Porque ya hemos pasado por esto. ¿Por qué nunca respondes directamente? Porque ninguna respuesta es suficiente cuando estás así. No gritó. Eso me desconcertó. Dejó la tarjeta sobre la mesa y salió de la habitación. Esa noche llamó a Daniela. Yo escuché parte de la conversación desde el pasillo. Marina dijo que sentía que algo no encajaba y que yo conseguía hacerla sentir ridícula cada vez que preguntaba. Intervine al día siguiente. Llamé a Daniela antes de que pudiera presentarse en casa. Está volviendo a obsesionarse con cosas pequeñas, le expliqué. No quiero alarmarte,
pero creo que está entrando en otra etapa difícil. Ella dice que encontró una tarjeta de hotel, de una conferencia. Dice que las fechas no coinciden. Guardé silencio, como si estuviera agotado. Daniela, no puedo discutir cada detalle con ella porque eso alimenta la idea. Su terapeuta siempre ha dicho que no debemos reforzar pensamientos irracionales. Eso era una distorsión de algo que una terapeuta había comentado años atrás. Daniela me creyó. O al menos dudó lo suficiente como para no confrontarme. Después llamó a Marina con una voz demasiado cuidadosa. Marina se dio cuenta. Hablaste con ella antes, me dijo. Me llamó preocupada. Le dijiste que estoy teniendo una crisis. Le dije que debemos estar atentos. Cada vez que intento contarle algo a alguien, tú ya les dijiste que no estoy bien. Porque no estás bien. Fue la primera vez que la vi mirarme como si realmente me temiera. No físicamente. Como si acabara de comprender que yo podía definirla ante todos antes de que ella abriera la boca. Durante unos días se volvió más silenciosa. Yo interpreté ese silencio como una victoria. Pensé que había abandonado las sospechas. En realidad, había dejado de discutir porque empezaba a investigar sin contarme. Revisó estados de cuenta. Comparó fechas. Guardó capturas. Encontró reservas de hoteles asociadas a viajes que nunca existieron y cargos de restaurantes en noches donde yo aseguraba haber trabajado hasta tarde. Aún así, no tenía una prueba directa. La prueba llegó por Valentina. Nuestra relación se deterioró cuando cancelé un fin de semana que le había prometido. Marina había tenido una crisis de ansiedad real y su madre quería venir a casa. Yo necesitaba estar allí para mantener mi imagen. Valentina dijo que llevaba casi un año esperando. Yo le respondí que sabía desde el principio cuál era la situación. Me dijiste que estabas preparando la separación. Dije que lo consideraría cuando Marina estuviera estable. Ella nunca va a estar suficientemente estable para ti. No es algo que puedas entender. Valentina me acusó de utilizar la depresión de mi esposa para mantenerlas a ambas esperando. Le dije que estaba siendo dramática. Después intenté cortar la relación durante unas semanas para que comprendiera que no podía presionarme. Fue un error. Valentina no soportó descubrir que también podía ser descartada. Contactó directamente a Marina. No le envió un mensaje ambiguo. Le mandó una carpeta completa. Fotografías. Reservas. Conversaciones. Audios. En uno de ellos yo decía, mientras piense que el problema está en su cabeza, dejará de buscar. En otro, Valentina me preguntaba si no me sentía culpable cuando Marina lloraba. Yo respondía, si ella no lo ve, no le hace daño. Después me reí. Marina recibió todo eso un martes por la mañana. Yo no supe nada. Ese día fui a trabajar, almorcé con un cliente y le escribí a mi esposa para preguntarle si había tomado sus medicamentos. Respondió, sí. Fue el último mensaje que recibí de ella durante varios días. Cuando llegué a casa, su automóvil no estaba. Faltaban varias maletas, documentos, medicamentos y algunas fotografías familiares. Su teléfono personal estaba apagado. Pensé que había sufrido una crisis. Llamé a Daniela. No respondió. Llamé a sus padres. Su padre contestó. Marina está con nosotros. Sentí alivio. Después indignación. ¿Por qué no me avisaron? No puede marcharse así en su estado. Hubo un silencio. Su estado es precisamente la razón por la que está aquí. Necesito hablar con ella. No. Soy su esposo. Eso no te da acceso automático a ella. Intenté mantener la voz tranquila. Le expliqué que Marina llevaba semanas desconfiando, que probablemente había interpretado mal algo y que retirarla de casa sin consultar conmigo podía alterar su tratamiento. Su padre me dejó hablar hasta el final. Después dijo, ya vimos los mensajes, Alejandro. Sentí que el cuerpo se me enfriaba. ¿Qué mensajes? Todos. Intenté pensar en qué podía negar. ¿Qué conversación podía explicar? ¿Qué fotografía podía presentar como algo fuera de contexto? No saben cómo estaba nuestro matrimonio. Sabemos que la engañabas. Eso es un asunto entre nosotros. También sabemos que utilizaba su depresión para hacer que nadie le creyera. No respondí. Marina no va a hablar contigo ahora, continuó. No vengas a esta casa. Ella no puede decidir algo así mientras está alterada. Su padre soltó una risa sin humor.
Eso es exactamente lo que llevas años diciendo cada vez que toma una decisión que no controlas. La llamada terminó. Me quedé solo en la cocina, todavía convencido de que podía arreglarlo. No pensé primero en el dolor de Marina. Pensé en Valentina. En por qué había guardado los audios. En cómo pudo traicionarme. En todas las cosas que debí borrar mejor. Mi primer arrepentimiento no fue haber engañado a mi esposa. Fue no haber controlado adecuadamente a mi amante. Todavía creía que el problema no era lo que había hecho. Era que Marina finalmente lo había visto. Actualización 1. Pasé la primera noche esperando que Marina regresara. No preparé una disculpa. Preparé explicaciones. Pensé en decirle que Valentina había exagerado nuestra relación porque estaba resentida. Que algunos audios habían sido grabados durante discusiones y que mis palabras sonaban peor fuera de contexto. También pensé en recordarle que yo nunca había planeado abandonarla. En mi cabeza, eso debía contar a mi favor. Había tenido una aventura, sí, pero siempre volvía a casa. Siempre pagaba las cuentas. Siempre estaba allí cuando Marina no podía levantarse de la cama. Seguía creyendo que permanecer a su lado compensaba cualquier cosa que hiciera cuando ella no miraba. A la mañana siguiente llamé a sus padres otra vez. Nadie respondió. Después llamé a Daniela. Necesito saber cómo está, dije cuando finalmente contestó. ¿Está durmiendo? ¿Tomó sus medicamentos? Sí. ¿Tú los revisaste? Hubo un silencio. No necesita supervisarla desde aquí. No estoy supervisándola. Estoy preocupado. Marina dice que muchas veces usabas esa preocupación para decidir por ella. Sentí rabia. No contra Marina. Contra Daniela por repetir sus palabras como si fueran hechos. Tu hermana está vulnerable. Valentina la contactó con la intención de destruir nuestro matrimonio. Valentina le envió pruebas. Una amante enojada no es una fuente confiable. Los audios son tu voz. No sabes el contexto. Daniela suspiró. Alejandro, en uno dices que mientras Marina crea que todo está en su cabeza dejará de buscar. No tenía una respuesta limpia para eso. Así que cambié el enfoque. Yo estaba tratando de evitar que se obsesionara. ¿Con una infidelidad que sí existía? La situación era más compleja. No. Tú la hiciste compleja para que nadie pudiera señalar lo evidente. Colgó poco después. Me sentí atacado por una familia que durante años me había agradecido todo lo que hacía por Marina. Su madre me había llamado a cualquier hora cuando no conseguía localizarla. Su padre me pedía que le explicara cómo estaba. Daniela me consultaba antes de visitarla. Ahora actuaban como si nunca hubiera sido su cuidador. Como si una carpeta enviada por Valentina borrara 11 años de matrimonio. Decidí ir personalmente. El padre de Marina me había dicho que no apareciera, pero yo no consideraba que pudiera prohibirme ver a mi esposa. Conduje hasta la casa esa tarde. Llevé sus medicamentos de reserva, una manta que utilizaba cuando tenía ansiedad y una carpeta con información de sus consultas. Quería demostrar que yo seguía siendo la persona que mejor sabía cuidarla. Su padre abrió la puerta, pero no me permitió entrar. Solo quiero verla 5 minutos. Ella no quiere verte. Necesito escucharlo de su boca. No. Le mostré la bolsa. Traje sus cosas. Tiene todo lo necesario. No sabes cómo toma esto, dije, levantando una caja. Algunas pastillas son por la mañana y otras por la noche. Marina sabe cómo toma sus propios medicamentos. Aquella respuesta me ofendió. Cuando está bien, sí. Su padre cambió de expresión. No vuelvas a hablar de mi hija como si fuera incapaz. No estoy diciendo eso. Llevas años diciéndolo con palabras diferentes. Marina apareció al fondo del pasillo. Se veía cansada, pero no desorientada. Yo esperaba encontrarla llorando, temblando o incapaz de hablar. Una parte de mí necesitaba verla así. Habría demostrado que irse había sido una decisión impulsiva. En cambio, caminó hasta la puerta y se quedó detrás de su padre. Necesito hablar contigo, dije. No ahora. Valentina está intentando hacerte daño. Valentina me mostró lo que tú hacías. También te mostró conversaciones privadas que no entiendes completamente. Marina soltó una risa débil. Estabas acostándote con ella. Creo que esa parte la entiendo. No estoy negando que cometí un error. Lo llamé error porque decisión sostenida durante casi un año sonaba demasiado difícil de defender. Pero lo que ella envió está seleccionado para hacerme parecer un monstruo,
Te escuché reírte. Su voz se quebró ligeramente. Te escuché decir que mientras creyera que el problema estaba en mi cabeza, dejaría de buscar. Estaba frustrado. ¿Con quién? Con la situación. ¿Qué situación? ¿Que yo seguía notando cosas? No respondí directamente. Le dije que necesitábamos hablar sin la influencia de sus padres ni de Valentina. Que una decisión tan importante no debía tomarse mientras estaba emocionalmente alterada. Marina me miró durante varios segundos. No estoy alterada. Acabas de descubrir algo traumático. Y aún así sé que no quiero volver contigo. Fue la primera vez que lo dijo con claridad. Sentí un golpe de pánico. No puedes terminar 11 años por una conversación enviada por una mujer que quiere quedarse conmigo. No quiero terminar por Valentina. Entonces, ¿por qué? Porque tú sabías que estaba enferma y utilizaste eso para hacerme dudar de todo lo que veía. Nunca quise empeorar tu depresión. No necesitabas quererlo. Te convenía. Su padre cerró parcialmente la puerta. Yo puse la mano en el borde. Marina, no hagas esto. Ella miró mi mano. La retiré. Voy a arreglarlo, dije. Cortaré todo contacto con Valentina. Podemos buscar otro terapeuta. Puedo tomarme unos días del trabajo. Siempre quieres elegir al terapeuta, el momento y la solución. Porque alguien tiene que pensar con claridad. Lo dije sin calcularlo. Marina se quedó inmóvil. Su padre abrió más la puerta, como si estuviera dispuesto a sacarme físicamente si era necesario. Eso es lo que piensas de mí, dijo ella. Que tú piensas y yo siento. Que tú recuerdas y yo confundo. Que tú decides y yo necesito que me cuiden. No quise decirlo así, pero siempre lo dices así. Me pidió que me marchara. Lo hice porque no quería una escena delante de sus padres. No porque aceptara su decisión. Al regresar a casa llamé a Valentina. Me había bloqueado. La contacté desde el teléfono de la oficina. Contestó sin saber quién era. ¿Qué le enviaste? Pregunté. La verdad. Enviaste cosas privadas. Tú grababas audios porque te gustaba contarme lo fácil que era manipularla. Yo nunca te autoricé a compartirlos. Marina tampoco te autorizó a usar su enfermedad para acostarte conmigo. Le dije que podía perder su trabajo si la empresa descubría nuestra relación. Valentina se quedó en silencio. ¿Me estás amenazando? Te estoy recordando que tú también participaste. Sí. Y pienso admitirlo. Esa respuesta me desconcertó. Yo esperaba que tuviera tanto miedo como yo de quedar expuesta. ¿Por qué harías eso? Porque estoy cansada de que conviertas todo en una negociación. Me dijo que ya había hablado con recursos humanos. Yo era su superior indirecto. No aprobaba su salario, pero influía en evaluaciones, asignaciones y viajes. Durante la relación, había conseguido que participara en 2 proyectos fuera de la ciudad para que pudiéramos vernos. Yo lo consideraba una coincidencia conveniente. La empresa podía considerarlo favoritismo. Vas a destruir tu carrera, le dije. Probablemente. Entonces estás loca. Valentina soltó una risa breve. Eso también se lo dices a ella, ¿verdad? Colgó. 2 días después, Recursos Humanos me llamó a una reunión. No me acusaron de mantener una aventura. La empresa no tenía una política que prohibiera todas las relaciones entre adultos. El problema era que yo no había revelado el conflicto de interés. También encontraron gastos de hotel y cenas cargados a viajes de trabajo donde Valentina había sido asignada por recomendación mía. Me suspendieron mientras investigaban. Salí de la oficina pensando que ambas mujeres estaban colaborando para destruirme. Marina se había llevado mi matrimonio. Valentina ahora amenazaba mi empleo. Ninguna parecía reconocer todo lo que yo había hecho por ellas. Esa noche bebí solo en la casa. Abrí los mensajes antiguos con Marina. Encontré conversaciones donde me agradecía por cuidarla. Fotografías de cenas. Audios donde decía que no sabía qué haría sin mí. Guardé varias capturas. Pensé que podrían demostrar que ella había dependido de mí y que ahora su familia estaba aprovechando su estado para ponerla en mi contra. También encontré un correo de una clínica donde aparecía como su contacto autorizado. Por unos minutos consideré llamar a su terapeuta. Decirle que Marina había abandonado la casa después de recibir información traumática y que temía por su estabilidad. La idea me parecía razonable. Hasta que recordé lo que su padre había dicho. Que dejara de hablar de ella como si fuera incapaz. No llamé. Pero no porque hubiera entendido.
No llamé porque temí que Marina ya hubiera advertido a la terapeuta y que mi intento quedara registrado. Incluso mi primera decisión correcta nació del miedo a perder más control. Al día siguiente recibí una carta del abogado de Marina. Ella solicitaba una separación formal y pedía que toda comunicación pasara por escrito. También revocaba cualquier autorización que me permitiera acceder a información médica, hablar con sus terapeutas o gestionar citas en su nombre. Leí esa parte varias veces. No me afectó tanto la separación. Me afectó que me quitara acceso. Durante años yo había sido quien hablaba por ella. Ahora, por primera vez, Marina estaba construyendo una vida donde mi versión no llegaría antes que la suya. Y yo todavía no entendía cómo pedir perdón sin intentar recuperar al mismo tiempo el control que había perdido. Actualización 2. Durante los días siguientes, cumplí la indicación de comunicarme solo por escrito. Al menos en apariencia. Le enviaba correos breves preguntando por asuntos de la casa, pagos y documentos. Pero cada mensaje terminaba convirtiéndose en otra forma de presionarla. Necesito saber si estás tomando decisiones asesorada correctamente. Tu familia puede estar influyendo demasiado. No deberías iniciar un divorcio mientras sigues procesando algo traumático. Marina respondía con una sola frase. Habla con mi abogada. Aquello me desesperaba. No porque tuviera muchas cosas importantes que decir. Porque ya no podía hacerla dudar en tiempo real. Por correo, cada palabra quedaba registrada. No podía cambiar el tono, negar una frase o asegurar que ella había entendido mal. También dejó de compartir conmigo sus citas, cuentas y movimientos. Cambió contraseñas, retiró mi acceso a documentos médicos y abrió una cuenta bancaria separada. Yo seguía pensando que alguien la estaba guiando. Me costaba aceptar que pudiera organizar todo sin mí. La investigación del trabajo empeoró. Recursos Humanos encontró correos donde yo recomendaba a Valentina para viajes y proyectos poco después de que empezáramos la aventura. También revisaron gastos de cenas y habitaciones cargados a la empresa. Yo insistí en que los viajes eran necesarios y que Valentina estaba cualificada. Lo estaba. Ese era parte del problema. Yo podía esconder el favoritismo detrás de decisiones que parecían razonables. Me preguntaron por qué nunca declaré la relación. Respondí que era privada. Dejó de ser privada cuando usted podía influir en sus oportunidades, dijo la investigadora. Me suspendieron sin salario mientras continuaba la revisión. Cuando se lo conté a mi abogado, intenté presentarlo como otra consecuencia de la venganza de Valentina. Él revisó los documentos y dijo, no importa por qué habló. Importa si lo que entregó es cierto. Empecé a odiar esa frase. Todos parecían más interesados en los hechos que en mis intenciones. Marina presentó la solicitud de divorcio poco después. No pidió quedarse con todo. Pidió una división normal de bienes, acceso a sus documentos y que yo no pudiera contactar a médicos, terapeutas o familiares en su nombre. Eso me hizo sentir acusado de algo peor que una infidelidad. Le dije a mi abogado. Está intentando hacerme parecer abusivo. ¿Usó usted información sobre su salud para desacreditarla? Yo la cuidaba. No fue mi pregunta. No respondí. La familia de Marina empezó a hablar con personas que durante años habían recibido mi versión primero. Paula fue una de ellas. Me escribió diciendo que se sentía culpable por haber dejado de insistir cuando Marina cancelaba planes. Su madre recordó varias ocasiones en que yo había dicho que una visita podía alterarla. Daniela mostró mensajes donde yo describía sospechas reales como paranoia. No eran grandes pruebas por separado. Juntas formaban algo que yo ya no podía llamar malentendido. Mi reputación de esposo paciente empezó a desmoronarse. Personas que antes me felicitaban por cuidarla ahora evitaban llamarme. Un amigo en común me preguntó directamente, ¿de verdad la engañabas mientras nos decías que estaba imaginando cosas? Respondí que la depresión de Marina era real. Eso no contesta la pregunta, dijo. Otra vez lo mismo. Yo siempre había sido bueno desviando conversaciones. Ahora todos parecían reconocerlo. La desesperación llegó cuando Marina volvió a trabajar. No a tiempo completo. Consiguió un puesto remoto de pocas horas con una antigua compañera. Me enteré por Daniela. Sentí una mezcla extraña de alivio y amenaza. Durante años había dicho que quería verla mejor. Pero verla tomar decisiones sin consultarme demostraba que quizá nunca había sido tan incapaz como yo necesitaba creer. Le escribí. Me alegra que estés mejorando, pero me preocupa que te estés sobrecargando.
respondió. Mi salud ya no es un tema que puedas usar para opinar sobre mis decisiones. Leí el mensaje varias veces. Después lo envié a mi abogado como ejemplo de que estaba hostil. Él me preguntó, ¿qué esperaba que respondiera? No supe decirlo. Una noche fui hasta la casa de sus padres. No toqué la puerta. Me quedé dentro del automóvil al otro lado de la calle. Sabía que no debía aparecer sin avisar, pero me decía que solo quería comprobar que estaba bien. Vi a Marina salir con Paula. Llevaba ropa de trabajo y se reía. No parecía una mujer en crisis. Eso me enfureció. Había pasado años creyendo que yo sostenía su vida. Ahora llevaba semanas lejos de mí y parecía más despierta. Pensé que estaba actuando. Que quería demostrar algo. Que su familia la estaba obligando a fingir fortaleza. Todavía encontraba explicaciones antes que aceptar la más evidente. Me marché sin acercarme. 2 días después, Marina incluyó una captura de la cámara exterior en una comunicación entre abogados. Mi automóvil aparecía estacionado frente a la casa durante casi 1 hora. Su abogada pidió que no volviera a acercarme. Yo dije que no había hecho nada. No bajé del vehículo. No hablé con nadie. Solo observé. Mi abogado me respondió. Ese es precisamente el problema. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No miedo a perder el matrimonio. Miedo a que cada cosa que yo consideraba normal empezara a parecer distinta cuando la contaba a otra persona. Dejé de ir. Pero empecé a revisar sus redes desde cuentas de amigos. Buscaba señales de que estaba peor. En cambio, encontraba caminatas, reuniones familiares y pequeños avances. No parecía feliz. Pero parecía presente. Y cada mejora suya debilitaba la historia donde yo había sido indispensable. Valentina perdió su puesto en la empresa. Aceptó responsabilidad por no declarar la relación, pero también entregó correos donde yo condicionaba proyectos y viajes a momentos en que podíamos estar juntos. Yo fui despedido poco después. La empresa no utilizó la palabra infidelidad en la carta. Habló de conflicto de interés, uso indebido de gastos y falta de transparencia. Aún así, culpé a Valentina. La llamé desde otro número. ¿Conseguiste lo que querías? No, respondió. Solo dejé de protegerte. Perdiste tu trabajo también. Sí. Entonces, ¿para qué hiciste todo esto? Hubo un silencio. Porque mientras siguiera escondiéndolo, tú seguías decidiendo quién era la víctima. Me dijo que nunca volvería a hablar conmigo. Esta vez la creí. Marina tampoco quiso verme. La mediación del divorcio se realizó con abogados en habitaciones separadas. Yo esperaba que, al menos allí, ella se derrumbara. Que pidiera hablar conmigo. Que dudara. No ocurrió. Aceptó vender la casa. Pidió sus cosas. Renunció a cualquier discusión innecesaria. Parecía más interesada en salir que en castigarme. Eso fue lo que finalmente empezó a romperme. Si hubiera querido venganza, habría podido decir que estaba confundida. Si hubiera pedido todo, habría podido llamarla manipuladora. Pero Marina no quería destruirme. Quería alejarse. Durante meses pensé que la infidelidad era el centro de todo. Entonces recibí una declaración escrita que ella preparó para la mediación. Decía, no me fui solo porque Alejandro tuvo una aventura. Me fui porque durante casi 1 año observó cómo empeoraba mi salud y utilizó ese deterioro para ocultarla. Cada vez que yo veía la verdad, él convertía mi depresión en una razón para no creerme. Seguí leyendo. Cuando intentaba hablar con mi familia, él llegaba primero. Cuando dudaba de mis recuerdos, él reforzaba la duda. Cuando intentaba recuperar independencia, me recordaba que no estaba preparada. La última parte decía, la infidelidad confirmó que me mentía. Los audios confirmaron que disfrutaba verme pensar que estaba perdiendo la razón. Cerré el documento. Mi primera reacción fue buscar exageraciones. Pensar en ocasiones donde sí la ayudé. En citas a las que la acompañé. En comidas que preparé. En noches donde permanecí despierto durante sus ataques de ansiedad. Todo eso había ocurrido. Pero por primera vez comprendí que cuidar a alguien en ciertos momentos no borraba haber utilizado su vulnerabilidad en otros. Esa noche llamé a un terapeuta. No porque estuviera listo para cambiar. Porque quería que alguien me ayudara a demostrar que yo no era el hombre que Marina describía. Durante la primera sesión hablé casi 1 hora. Conté la depresión. La aventura. La presión de cuidar a una esposa enferma.
La traición de Valentina. La intervención de la familia. Cuando terminé, el terapeuta preguntó: ¿en qué momento piensa hablar de lo que usted le hizo? Me quedé callado. Acabo de hacerlo. No. Ha hablado de lo que ocurrió alrededor de usted. Sentí el impulso de marcharme. Entonces añadió: usted no solo le mintió a su esposa. Se aseguró de que nadie le creyera cuando dijera la verdad. Esa frase no me produjo arrepentimiento inmediato. Me produjo rabia. Pero fue la primera vez que alguien resumió mis acciones sin dejarme espacio para esconderme detrás de la palabra cuidado. Volví la semana siguiente. Todavía no porque me considerara culpable. Volví porque empezaba a temer que Marina tuviera razón. Actualización 3. Seguí asistiendo a terapia. Las primeras semanas convertí cada sesión en una defensa. Hablaba de lo difícil que había sido convivir con la depresión de Marina, de las responsabilidades que asumí, de la presión económica, de cómo mi vida se había reducido a trabajar, organizar la casa y controlar que ella cumpliera con sus citas. Mi terapeuta no negaba nada de eso. Solo preguntaba: ¿y cómo utilizó usted esas circunstancias? Yo odiaba esa pregunta, porque no me permitía elegir entre ser cuidador o ser manipulador. Me obligaba a aceptar que podía haber sido ambas cosas. Una tarde le conté que Marina había cancelado una entrevista de trabajo después de que yo le recordara lo mal que terminó su empleo anterior. No le prohibí asistir, dije. ¿Qué esperaba que hiciera después de decirle que parecía inestable? ¿Que evaluara si estaba preparada? ¿O que confiara en su evaluación por encima de la propia? No respondí. En otra sesión hablamos de la tarjeta del hotel. Le expliqué que no había inventado una historia imposible. Realmente había asistido a una conferencia en ese hotel un mes antes. Entonces utilizó una verdad anterior para ocultar una mentira actual, dijo. Así suena peor. No. Así suena exacto. Empecé a darme cuenta de cuántas veces había utilizado esa frase. Así suena peor. Como si el problema estuviera en las palabras elegidas por los demás y no en los hechos que intentaban describir. El divorcio continuó. Marina regresó a la casa una sola vez para recoger sus pertenencias. Fue acompañada por Daniela y por una persona contratada para ayudar con las cajas. Yo no debía estar allí. Mi abogado me recomendó salir durante esas horas para evitar conflictos. Regresé antes de tiempo. Me dije que había olvidado unos documentos, pero en realidad, quería verla. Cuando entré, Marina estaba en el dormitorio guardando ropa. Se quedó inmóvil al verme. Daniela apareció detrás de ella. No deberías estar aquí. Esta también es mi casa. Acordaste que no vendrías hasta que termináramos. Solo necesito hablar con Marina. Ella negó con la cabeza. No tenemos nada que hablar sin abogados. Su tono era tranquilo. Eso me desesperó. ¿De verdad vas a tirar 11 años sin siquiera escucharme? Te escuché durante 11 años. No de esta forma. Esa era la única forma que permitías. Intenté acercarme. Daniela se colocó entre nosotros. Me detuve. No quería que después dijeran que había intentado intimidarla. Incluso en ese momento seguía pensando en cómo se verían mis acciones, no en cómo podía sentirse Marina al verme aparecer sin aviso. Estoy en terapia, dije. Estoy entendiendo cosas. Me alegra. ¿Eso es todo? Sí. Esperaba que mi esfuerzo le importara más. Que asistir a unas cuantas sesiones demostrara que merecía otra oportunidad. Podemos reconstruir esto. Marina cerró una caja. Tú quieres reconstruir la relación porque ya no puedes controlarla. No todo se trata de control. Para ti, casi todo termina ahí. Le dije que había perdido el trabajo, nuestro hogar y a Valentina. Que estaba pagando por lo que hice. Marina me miró con tristeza. Sigues enumerando lo que perdiste tú. No pude responder. Antes de marcharse, tomó una pequeña libreta de la mesa de noche. La reconocí. Durante sus peores meses, Marina anotaba cosas porque decía que olvidaba conversaciones. Yo solía burlarme suavemente y decirle que no necesitaba registrar cada detalle. Una noche incluso le dije: escribir todo solo alimenta tu obsesión. Ahora entendía por qué la quería. Era una forma de comprobar que su memoria no estaba rota. ¿Todavía tienes eso? Pregunté. Sí. ¿Qué escribías? Marina la sostuvo contra el pecho. Las veces que me decías que algo no había pasado como yo recordaba. Sentí un vacío. No siempre mentía. No necesitabas hacerlo siempre.
Eso era cierto. Si alguien miente en cada ocasión, resulta fácil dejar de creerle. Yo decía la verdad lo suficiente para que cada mentira pareciera una excepción de la memoria de Marina. Después de que se fue, encontré una hoja suelta debajo de la cama. Probablemente había caído de la libreta. Tenía varias fechas. Una decía, jueves, dijo que salió de la oficina a las 9. El recibo del restaurante es de las 7 y está al otro lado de la ciudad. Otra, dice que Daniela llamó primero, pero yo la llamé. Luego él habló con ella antes de que viniera. Y una más. Me preguntó si tomé la medicina cuando pregunté por el perfume. No respondió sobre el perfume. Leí cada línea. Durante meses había pensado que Marina estaba reuniendo pequeñas coincidencias hasta construir una acusación. Ahora veía lo contrario. Estaba intentando conservar una versión de la realidad que yo modificaba constantemente. Guardé la hoja. No sé por qué. Quizá porque fue la primera evidencia que vi sin pensar en cómo desacreditarla. Mi situación laboral tampoco mejoró. Intenté solicitar puestos similares, pero las referencias eran un problema. Mi antigua empresa no compartía detalles personales, pero confirmaba que había sido despedido después de una investigación por conflicto de interés y uso indebido de recursos. En varias entrevistas me preguntaron directamente por eso. Yo respondía que mantuve una relación consensuada con una compañera y que la empresa reaccionó de forma excesiva. En una entrevista, el director preguntó, ¿influyó usted en los viajes y proyectos que ella recibió? Era una empleada competente. Eso no fue lo que pregunté. Sentí la misma rabia que experimentaba con mi terapeuta. Todos habían aprendido a no seguirme cuando desviaba una respuesta. No conseguí el puesto. Por primera vez en años, tuve que aceptar un empleo con menos responsabilidad y menor salario. No tenía autoridad sobre otras personas. No podía elegir proyectos. No podía presentar mi opinión como la decisión final. Me decía que era temporal. Pero también comprendía que una parte de mi identidad dependía demasiado de ser la persona con poder en cada habitación. Marina mejoró poco a poco. Lo sabía por las comunicaciones legales y por comentarios de conocidos que todavía hablaban conmigo. Aumentó sus horas de trabajo. Volvió a conducir sola con regularidad. Retomó contacto con amigos. Siguió en tratamiento, porque salir de la casa no eliminó su depresión. Eso fue importante. Durante mucho tiempo había pensado que, si seguía deprimida después de dejarme, demostraría que yo no era parte del problema. Pero su familia nunca afirmó que yo hubiera causado cada síntoma. Solo que los había utilizado. Marina podía seguir enferma y aún así estar mejor lejos de mí. Las dos cosas podían ser ciertas. El divorcio terminó 10 meses después. La casa se vendió. Dividimos las cuentas. Marina recuperó sus documentos y yo firmé un acuerdo donde reconocía que no tenía derecho a acceder a información médica ni comunicarme con profesionales en su nombre. No hubo una gran batalla final. Eso me decepcionó de una forma que me cuesta admitir. Una parte de mí quería que gritara, que exigiera todo, que intentara castigarme. Habría sido más fácil contarme que actuaba desde la inestabilidad. Pero Marina fue metódica. Pidió distancia. Protegió lo suyo. Y se fue. Después de la última audiencia la vi en el pasillo. Estaba sola. Me acerqué despacio. No voy a pedirte que vuelvas, dije. Ella no respondió. Solo quiero decir que ahora entiendo. Marina levantó la mirada. ¿Qué entiendes? Había preparado una disculpa. Que lamentaba la aventura. Que lamentaba haber mentido. Que nunca debía hablar de su salud con otras personas. Pero en ese momento recordé la libreta. Las fechas. Las preguntas directas que yo transformaba en crisis. Entiendo que no solo te engañé, dije. Conseguí que desconfiaras de ti para poder seguir haciéndolo. Marina permaneció en silencio. Y cuando intentabas buscar ayuda, hacía que los demás dudaran antes de escucharte. Su expresión no cambió. Yo esperaba alivio. Quizá gratitud porque finalmente lo admitía, pero no llegó. Me alegra que puedas decirlo, respondió. Pero yo tuve que aprenderlo sin tu ayuda. Asentí. Lo sé. No, dijo. Apenas estás empezando a saberlo. Se marchó. No me perdonó. No dijo que algún día lo haría. Y por primera vez entendí que reconocer el daño no me daba derecho a recibir algo a cambio. Semanas después, mi terapeuta me preguntó cuándo había comenzado realmente mi arrepentimiento.
Respondí que al perder a Marina. Negó con la cabeza. Eso fue pérdida. Pensé en Valentina exponiéndome. En el despido. En la casa vacía. En el divorcio. Todo eso había sido dolor por las consecuencias. Mi arrepentimiento real comenzó cuando leí la libreta y comprendí que Marina había tenido que documentar su propia vida para defenderse de mi versión. Yo siempre decía que la cuidaba. Pero una persona cuidada no debería necesitar anotar cada conversación para recordar que no está perdiendo la razón. Durante años me creí más listo que todos. Más listo que Marina porque podía hacerla dudar. Más listo que Valentina porque podía mantenerla esperando. Más listo que sus familiares porque sabía qué palabras usar para mantenerlos lejos. No era inteligencia. Era aprovechar la confianza de personas que todavía no sabían que debían protegerse de mí. La aventura terminó. El matrimonio terminó. Mi reputación cambió. Pero lo más difícil fue aceptar que Marina no había escapado de un esposo infiel. Había escapado de un hombre que disfrutaba viendo cómo su realidad dependía de él. Y ese hombre era yo.